Hola queridos, buenas noches, Dios le bendiga, gracias por estar ahí del otro lado. Feliz Semana Santa. Muchos nombres tiene esta semana, Semana de Turismo, pero para nosotros es Semana Santa. Es una semana trascendental para nosotros los cristianos. Es una semana donde queda demostrado el amor de Dios de una forma poderosa. Es una semana que podemos disfrutarla todos. Pero también es una semana para poder reflexionar de todas las cosas, o por sobre todas las cosas en realidad, y todo lo que nos ha regalado el Señor. Y creo que es bueno tener un poco también de conocimiento qué significa esta Semana Santa. Gozarnos de lo que está haciendo el Señor, de que Él pueda hacer sus maravillas, sus milagros, pero también tener en cuenta lo que hizo Dios, ¿verdad? Lo que hizo el Señor, para que nosotros podamos disfrutar también de todas las cosas, no perdernos absolutamente nada de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, feliz Semana Santa. Qué bueno poder compartir juntos este momento tan hermoso, ¿verdad? Y tiene tanto significado para nosotros. Gracias por estar ahí. Bueno, Mati, Dios te bendiga. Adriana, Gaby, Etel. Bueno, los que están por ahí, todos aquellos que aparecieron. Carmen, Dios la bendiga. Bueno, sean bendecidos. Gracias por acompañarme. Y poder tener estos minutos para poder compartir este devocional. Justamente refiere a la Semana Santa y a los hechos. Algunos hechos bien particulares que aplica esta semana. Y no porque las haya inventado nadie, sino que están escritas en la palabra de Dios. Y la Semana Santa justamente es la demostración, esta semana que estamos viviendo, la demostración del mismo amor de Dios. Ese amor impagable que aún, Gaby, Dios te bendiga, Adriana, Dios te bendiga. Ese amor tan impagable que aún sabiendo su destino, Jesús cumplió su tarea para que hoy nosotros seamos salvos, y todo viene por ese lado. Fue un plan perfecto ideado por una mente perfecta que es Dios, para que hoy nosotros podamos disfrutar de la salvación y esa comunión con Dios sin intermediarios. Y algunas particularidades de esta semana, y es que empieza la semana, empieza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que vendría a ser lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Y este no fue un evento espontáneo, algo inventado sobre la marcha, sino que fue profetizado muchos años antes de que esto sucediera por el profeta Zacarías. Y ahí, justamente en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será del mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Esto fue lo que profetizó el profeta Zacarías. Y justamente esta semana bien particular comienza justamente con esta profecía en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Álvaro, Dios te bendiga, gracias por estar. Y este evento sucedió durante la celebración de la Pascua de los judíos. Y justamente, valga la redundancia, este evento fue la declaración pública de que Jesús estaba dando a conocer públicamente de que Él era el Mesías prometido y el Rey tan esperado por Israel. Y ahí en Mateo capítulo 21, versículo 10 dice: cuando entró Él en Jerusalén, Jesús, se refiere a Jesús, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Julio López, Dios te bendiga, gracias por estar.
Y así se conmemora, como le digo, el Domingo de Ramos, el primer día donde empieza la Semana Santa, que hoy conocemos como Semana Santa, fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero la semana sigue su curso, cumpliendo así cada profecía. Al día siguiente, Jesús demostró su autoridad en varias enseñanzas usando parábolas y haciendo algo bien particular que está escrito en Mateo capítulo 21, 12, y creo que lo sabemos y lo hemos predicado muchas veces, que es la purificación del templo. ¿Qué hizo? Expulsó a los mercaderes que habían hecho el templo su lugar de comercio. Y esto me traía un poco memoria sin interés de crítica, pero hoy en día esa idea de ser de las cosas de Dios en negocio también aún está presente. Parece mentira, pero todavía las cosas del reino hay muchas personas que lo usan para negocio. Pero este es tema para otro devocional. Pero también en este segundo día que estuvimos viendo cuando el Señor usa su autoridad para echar a los mercaderes del reino, de su templo, sucedió una cosa muy importante también, que Jesús fue ungido en Betania. Y en Mateo 26, capítulo 26, versículo 6 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Esta mujer lo ungió a Jesús. Tenía el mejor perfume y lo que hizo fue ungir al Señor, como preparándolo para lo que vendría. Proféticamente era el anuncio de lo que vendría. Pero la semana, como le digo, también siguió su curso y al próximo día Jesús anuncia su muerte a los discípulos. Él da anuncio de lo que iba a suceder. Pero también aparecen las palabras que le dijo a Judas Iscariote por su traición, así como también le dijo las palabras a Pedro por la negación que cometería. O sea, estas dos personas estaban sabiendo cuál era su destino. Dios se lo estaba revelando. Pero llegó el siguiente día y un día como hoy, posiblemente un día como hoy, miércoles. Un día como hoy donde fue el día de la traición. Y este es el tema del devocional. En este día se recuerda el episodio más oscuro de la vida de Judas Iscariote. Y cuando se habla de Judas, todos sabemos, nos viene a la mente toda esa idea de traición, de traidor, de aquel que faltó a su honor, a su honestidad. Y justamente lo que se recuerda, ¿no? Es el día de la traición, el día donde Jesús fue traicionado, donde todo aquello sucedió, pero era parte del plan. Y nada menos Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos del Señor. Y según la Escritura dice que él se reúne a la noche con el tribunal religioso judío, conocido como Sanedrín, y pacta la manera de entregar a Jesús por 30 monedas. Y esto todos lo sabemos. Y la lectura del devocional, la porción de la Escritura del devocional es Mateo capítulo 26, verso 14. Dice, entonces uno de los 12, uno de los discípulos del Señor, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. El plan perfecto estaba en marcha. Nada iba a detener ese plan perfecto, ni siquiera la traición de un hombre. En realidad es muy poco lo que se sabe acerca de Judas antes de llegar a ser discípulo de Jesús. O un apóstol de Jesús. El caso es que junto a los otros apóstoles, Judas había escuchado las enseñanzas de Jesús, había participado de los milagros, había visto milagros, e incluso había sido enviado a predicar el Evangelio cuando el Señor envió de 2 en 2 a predicar el reino. Incluso fue parte de esos milagros y parte del Evangelio, parte de la predicación del Evangelio según las órdenes del Señor. Pero a pesar de todos estos grandes privilegios, la verdad es que nunca había rendido de verdad su corazón al Señor. Mi esposa, Dios te bendiga. Esta es la realidad. Lo cierto es que era un hombre dominado por la codicia y por el amor al dinero, por la avaricia. Y esas eran las verdaderas pasiones que dominaban su alma.
Esas pasiones lo habían convertido en una persona egoísta, totalmente indiferente a las necesidades de las demás personas. Pero lo que aún es peor es, había endurecido de tal manera su corazón que se había vuelto hasta insensible al amor que lo rodeaba, Jesús y los otros discípulos. Su corazón ya había estado tan contaminado, estaba tan contaminado de avaricia, de codicia, de amor por el dinero, de egoísmo, que había olvidado, que había dejado al lado el amor de todas las personas que lo rodeaban, principalmente ese amor tan impagable como el del Señor Jesús. Y es que la avaricia y la codicia vendan los ojos y los oídos de las personas, no permitiéndoles que tengan en cuenta ni siquiera la conciencia, ni la amistad, ni la comunión, ni mucho menos la salvación, porque esto es lo que pasó con Judas Iscariote. La tentación nos muestra que el afecto por lo material endurece cualquier corazón y llega a quitar el sentido espiritual de tal modo que las personas se vuelvan egoístas y ciegos. Cuando se es tentado en lo material, a través de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero, eso puede torcer y endurecer cualquier corazón y llegar a quitar toda comunión espiritual con Dios, de tal modo que la persona que tiene esos sentimientos en su corazón se vuelve egoísta y ciego. Y tal vez una de las preguntas que muchas personas se hacen, y justamente una de las cosas que llama la atención es que el Señor le hiciera, justamente a Judas, hiciera de él el tesorero del grupo. Elisa Caetano, Dios te bendiga. Y le entregara la administración de los recursos del ministerio. ¿Cómo podía ser si él era un ladrón? A la postre terminó siendo un ladrón. Al fin y al cabo, si él tenía este problema, ¿por qué ponerlo en contacto de forma tan directa con algo que le produciría sin duda una tentación tan grande? Sin duda, Jesús sabemos que no escogió a ladrones para ser sus apóstoles, ni mucho menos para que se ocupen de sus finanzas. Sabemos que el Señor fue por los pescadores, por los recaudadores de impuestos, por personas que tal vez a su forma de ver eran insignificantes, pero el Señor fue por ellos. Lo que se debe suponer en este caso, Karina, Dios te bendiga, gracias por estar. Lo que debemos suponer en este caso es que al principio, cuando Jesús llamó a Judas, este era un hombre honrado y de hecho fue escogido como administrador de los recursos porque tenía capacidad, por esa capacidad tan grande tenía de administrar. Esto no quiere decir que al Señor la acción de Judas lo haya tomado por sorpresa, de ninguna forma. Pero más allá de que esto era necesario, todo esto que sucedió era necesario para el cumplimiento de la Escritura, para que se cumplieran las profecías. El corazón de Judas estaba contaminado de codicia. Y eso lo hizo caer en la tentación de entregar a su propio maestro por 30 monedas, y esto lo sabemos. No que Judas fue llamado por el Señor Jesús sin saber Jesús qué iría a suceder. Jesús ya lo tenía todo muy claro desde el principio, porque todo estaba profetizado. De hecho, la vida de Jesús, la llegada de Jesús era también parte de una profecía. Y Jesús sabía que eso iba a pasar. Igualmente así, lo llamó a Judas para que fuera uno de sus apóstoles y lo puso a cargo de aquello que a la postre lo tentaría y llenaría su corazón de amor al dinero o avaricia. Judas tenía el don de administrar las finanzas del ministerio. Pero como en tantas ocasiones, y aquí viene el mensaje del devocional, como en tantas ocasiones, si se tiene un don, pero no hay vida espiritual, ese mismo don puede resultar en la ruina de la persona, o la ruina de cualquier persona. Judas tenía una capacidad innata para manejar el dinero, pero al no someterse a los lineamientos de Dios, al no correr a la ayuda de Dios, no soportó el ser tentado en lo que mejor sabía hacer. Y esta es una particularidad y tenemos que aprender algo bien simple. Es que siempre seremos tentados en el ámbito de aquello en lo que por naturaleza somos idóneos. Siempre seremos tentados en esa parte donde naturalmente sabemos hacer, algo sabemos hacer. Le doy un ejemplo bien claro, le doy dos ejemplos bien claros. Por ejemplo, un pastor
o un predicador o un evangelista puede ser un muy buen predicador de la palabra, pero si no se humilla ante Dios, sin duda caerá en la tentación para convertirse en un hombre orgulloso. Si los levitas de una iglesia son los mejores músicos, pero si no están sometidos a Dios y si no hay una vida espiritual constante, pueden ser tentados en creerse los mejores, cayendo así en el pecado de la soberbia. Todo lo que tenemos, todos los dones que nos fueron dados, son para usarlos, son para ponerlos a uso del reino de los cielos. Dones, habilidades, capacidades, talentos. Pero si esto no se acompaña con una vida espiritual viva y firme, si esto no se acompaña con una vida espiritual viva y firme, entonces el riesgo del orgullo y la soberbia siempre estará latente. Usted puede ser el mejor predicador del planeta, o el mejor músico, adorador o administrador del mundo. Pero si no somete esos dones y se humilla delante del Señor, eso mismo lo puede llevar a la ruina y hacerle creer, ser tentado a hacerle creer que usted es el mejor y que sobre usted no hay absolutamente nadie. Esto fue lo que sucedió con Judas. Él lo que bien sabía hacer era administrar los recursos. Él tenía una capacidad innata para administrar finanzas, pero al no someterlo a Dios, a no someter eso a Dios, a decirle, Señor, esto es para tu gloria, cayó en la tentación de la codicia, al punto de vender a su propio maestro por 30 monedas. Y es que la única forma de liberarse de la tentación es manteniendo una relación personal y viva con el Señor. Dios nos ha dado talentos, dones y habilidades que pueden sorprender a las personas, incluso a nosotros mismos. Hay personas que pueden tener el don de sanidad, orar por los enfermos y ellos se van a sanar. Pero si ese don no se somete a Dios, reconociendo que la gloria es para el Creador, entonces el que tiene ese don puede caer en el pecado del orgullo, de la soberbia, o de decir, se sanan porque yo los sano. Dios nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros, habilidades diferentes para que pongamos todas esas habilidades al uso del reino, para que sean usadas para la gloria de Dios. Pero a cada paso que demos, a cada victoria que tengamos, a cada cosa buena que hagamos, todo tenemos que someterlo al Señor y declarar en nuestro corazón que todo lo bueno que sucede es para la gloria de Dios. Nada es para gloria nuestra. Solamente el Señor nos puede librar de esa tendencia natural que tenemos al pecado. Cuando nos sometemos al Señor, todos los dones que Él nos ha dado no nos pueden llevar a la tentación de caer en la soberbia o en el orgullo. Las personas pueden tener una iglesia muy grande y con multitudes, pero si se creen que son los mejores, entonces ese don tiene que ser sometido a Cristo para no caer en la soberbia, querido. Usted puede hacer algo para el Señor, pero si cree que sus logros son suyos, pues está equivocado. Sométase al Señor, porque cada logro que tiene es dado por Dios y la gloria de todos esos logros y de todos esos éxitos son para nuestro Señor Jesucristo. Ninguna gloria es para nosotros. Solamente el Señor nos puede librar de esa tendencia natural del pecado y de querer caer en la tentación del orgullo y la soberbia, creyendo que lo que hacemos lo hacemos por nuestra propia fuerza o por nuestras capacidades, siendo que todo lo que tenemos nada es nuestro, sino que proviene del cielo. Nacimos con algo no innato, no por naturaleza, sino porque Dios, en su infinita misericordia, nos bautizó con talentos, habilidades diferentes para que podamos usarlo para el reino y para la gloria de nuestro Dios. Tal vez los defectos de Judas, entre ellas la codicia y la avaricia, y la ambición también, no fueron sujetos a Dios. Y más allá del propósito, de todo el propósito que se cumplió de que esta traición sucediera, esto nos enseña que cualquier sentimiento, defecto, cualquier cosa que intente alejarnos del reino de los cielos debe ser sometido todos los días a Dios, porque hay cosas con las que solos no podemos y corremos el riesgo de traicionar de alguna forma la fe en Jesucristo. Por eso tenga bien claro que toda la habilidad que tiene, úsela para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No se crea el mejor
porque Dios le ha dado algo que impacta a las personas. No se crea que usted es una persona o alguien único, elegido únicamente por Dios y la única persona elegida por Él para hacer una tarea poderosa, y cuando lo haga verá resultados tremendos. Pero no se olvide que la gloria de todo eso es para nuestro Dios, no es para nosotros. Judas tal vez tendría, parafraseo un poco, tal vez tendría que haber puesto esa capacidad, ese don de administrar finanzas en las manos del Señor y someterlo todos los días, porque él era bueno en lo que hacía. Pero como se apartó de Dios, su corazón se llenó de codicia, entonces ese mismo don lo llevó a la ruina. Ese mismo talento lo llevó a la ruina. Más allá, le repito, de que todo era proféticamente puesto para que todo sucediera. Pero esto nos deja una enseñanza que muchas veces, si no sometemos lo que Dios nos ha dado a Dios mismo, podemos caer en la tentación, podemos caer en el orgullo, en la soberbia, podemos caer en la autosuficiencia, en la vanagloria. Y de alguna forma estamos traicionando, como se conmemora simbólicamente hoy, la fe en Jesucristo. Estamos siendo traidores de esa fe. Por eso me alegro, porque sé que Dios le ha dado dones tremendos y poderosos. Estoy seguro que lo ha llenado de talentos increíbles. Le ha dado habilidades y capacidad que van a asombrar a las personas. Pero nunca se olvide de llevar todo eso con un corazón humilde, sensible, sencillo, a los pies de Jesucristo, para que ese don no le haga creer algo que usted no es. Porque la gloria de todo eso es para Dios. Y ni usted ni yo somos merecedores de cualquier gloria. Pongamos todo lo que tenemos, porque Dios nos ha dado, a los pies de Jesucristo. Y no caigamos en la tentación de creernos mejor que cualquier otro. Y de que como asombramos a las personas con los talentos que Dios nos ha dado, cada día lo tenemos que someter a Cristo para no caer en el orgullo o en la soberbia. No creernos de nosotros mismos que no hay otro igual que nosotros. Porque cuando Pablo lo quiso hacer, contar cosas, contar ese testimonio de donde Dios lo había llevado, que otro hombre no había llegado, el Señor envió un mensajero de Satanás, espinas en su carne, que Pablo pidió 3 veces que le fuera quitado y no le fue quitado. Entonces, para que eso no suceda, someta todas las habilidades, talentos y dones que Dios le ha dado, sométalo al Señor. Dígale: Señor, gracias por lo que me diste, soy merecedor, pero quiero que me enseñes a usarlo para la gloria de tu nombre, para que el reino sea expandido, para que lo que se agigante sea el reino de los cielos, para que tu gloria sea vista, que tú te manifiestes con poder y gloria a través de esos dones, pero toda gloria por éxitos sea para ti, Señor. Tal vez si Judas hubiera sometido esto al Señor, bueno, tal vez esto no hubiera pasado. Y lo iba a pasar con Judas o con cualquier otra persona igual, porque la profecía, esto era profético. Estaba todo armado, el plan estaba en marcha. Pero qué enseñanza buena podemos sacar de aquí, sino someter lo que somos a Jesucristo. Incluso nuestros defectos, incluso nuestras imperfecciones, para que Dios tome el control de absolutamente todo. Y no caigamos en la soberbia o en el orgullo de querer pellizcar algo de gloria que no nos pertenece, querer tenerla para nosotros. La gloria de todo esto es para Dios. La gloria de nuestros éxitos, de lo que podamos alcanzar, de todo aquello que podamos hacer, toda la gloria es para Dios. Para alcanzar eso, Dios nos ha capacitado con diferentes talentos y dones. Pero eso tiene que ser sometido todos los días delante de Jesucristo, a los pies del Señor, para que nada nos haga creer que somos mejores o somos autosuficientes para poder obrar por nuestros propios recursos. Corremos el riesgo, si lo hacemos, corremos el gran riesgo de traicionar, como lo hizo Judas, la fe en Jesucristo. Gracias por estar ahí. Gracias a cada uno que me acompaña en esta noche tan especial. Al día siguiente sucedió otras cosas. Bueno, fueron por el Señor Jesús y viene el episodio donde Judas traiciona con un beso al Señor Jesús.
Al día siguiente, bueno, viene la pasión y el martirio y la crucifixión de Cristo. Al día siguiente fue un día de luto y silencio, pero al día siguiente, que es el domingo, fue el día de la resurrección. Y desde ya están invitados todos a este lugar para poder compartir una gran reunión para glorificar el nombre del Señor por esa resurrección que tuvo, que con eso nos permitió presentarnos ante nuestro Dios, ante el trono celestial, sin intermediario, sin que nadie sea intermediario delante de nosotros y el Señor. Tengamos libre acceso para llegar a la presencia de nuestro Dios. Por eso, gracias por estar del otro lado. Fanny, Dios te bendiga, gracias por estar. Gaby, Dios te bendiga, gracias por estar. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo tu familia, bendigo a tus hijos. Bendigo tu salud, oro por los que están enfermos y clamo al Señor para que envíe sanidad, si está en su voluntad. Que los enfermos sean sanos, que los caídos sean levantados, que los quebrantados sean restaurados. Que el poder de lo alto en esta semana, si está en la voluntad de Dios, haga milagros, produzcase milagros sobre los que están enfermos. Y que podamos escuchar testimonio del poder de Dios y de los milagros que el Señor, si quiere, puede hacerlo en este tiempo. Oro por la salud de cada uno de los que están ahí del otro lado. Oro por sus familias, oro por sus dones y talentos, oro por su trabajo, por su economía. Oro por tu salud espiritual. Oro para que todos los días sometas tu vida a Cristo. Entonces, ahí hay buenos discípulos. Los que dependemos del Señor, ahí están los buenos discípulos. Gracias por estar del otro lado. Solo a recordarte que el domingo que viene, este domingo, tenemos una gran reunión aquí en Maranata y vamos a disfrutar en la presencia de nuestro Dios. Celebrar ese gran día, esa gran resurrección por la cual hoy tenemos libertad en Jesucristo. Gracias por estar ahí y te espero el domingo. Gracias, nos vemos el domingo. Dios te bendiga.